Ignicus en su entrega número 33, diga 33. ¿Cómo estás, Marce? Dime en qué inviertes y te diré qué pierdes. Así es. Ah, ¿cómo Bueno, andas, la columna Marce? Buen día. 33, que sería la 66, dada la inflación en Argentina. Claro, claro. Es Bueno, así. ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la Bien. familia? Pasado por agua. Bien, bien, bien. La verdad que ayer pasamos lindo día, así que mañana estamos organizando unas empanaditas Ajá. y unas pizzas, así que están Bueno. invitados. Ay, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bueno, vamos a empezar con la columna, ya que tenemos unos minutitos más Pará, y pará, que me pará, pará, pasé. pará. ¿Por qué mañana invitados? ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa? Mañana es mi cumpleaños, pero que nadie se Oh, entere. bueno, listo. Que Bueno, quede entre nosotros. ¿Eh? Bueno. bueno. Bueno, dado que empezamos un ratito antes y voy a tratar de no pasarme como tanto como la semana pasada, les iba a contar que tengo un conocido, le voy a poner enigmático, vamos a Un ponerle Carlos, amigo, me pongámosle. dijo un amigo. Sí, que en el año 2021 me paró una vez en la calle y bueno, me empezó a contar, como así con la cara iluminada, digamos, como si fuese un profeta que acaba de ver la verdad en una epifanía. Me dice, Marcelo, metete en cripto, que es el futuro. Me dice, yo puse unos mangos y ya dupliqué la guita. Entonces yo, es ser hiperracional, hipercartesiano, le Claro. pregunté, bueno, exactamente contame qué compraste? Me dijo, compré Bitcoin, compré Ethereum, compré una que se llama Luna, que está volando. Bueno, le digo, ¿me podés contar cómo funciona? Me dijo, no importa cómo funciona, es decir, importa que sube su valor. Por supuesto, yo no me metí, no porque soy inteligente, sino porque soy un cagón con el tema de la guita y cagón en algunos otros aspectos. Pero esto me lo comentó más o menos en el año 2021, en mayo del 2022, Luna, la criptomoneda que estaba volando, se desplomó, ¿no? De $80 que valía cada unidad a cero en 3 días. O Ajá. sea, no es que bajó un poquito, no es que se corrigió el precio porque por ahí estaba exacerbado, sino que se evaporó. Y esa evaporación fueron 40.000 millones de dólares que desaparecieron del mapa en 72 horas. Es Sí. decir, gente que tenía los ahorros de toda su vida ahí adentro se levantó una mañana y no tenía nada. Por supuesto, Carlos no me habló en 6 meses. Cuando nos volvimos a Eh, cruzar espero no haya puesto plata, espero no haya puesto plata. cuando nos volvimos a cruzar, en otro momento le pregunté cómo andaba, me dijo, y bueno, y aprendí que no hay que poner los huevos en la misma canasta, es decir, no Claro. poner la guita todo en una sola cosa. Pero dice, estoy mirando una ahora que se llama Solana, que está muy, muy, muy interesante. Entonces, esta columna, de alguna manera, es la contrapartida de la columna anterior, porque en la columna pasada vimos cómo el dinero se estaba volviendo invisible y cómo le daba un poder enorme al que controlaba ese Sí. sistema, ese dinero. Si Ujú. es un Estado o es una empresa, no importa. Dijimos que cada peso digital dejaba rastro y que las billeteras transparentes era una herramienta de control. Entonces, las criptomonedas nacen como respuesta exacta a ese problema. O sea, la promesa de las criptomonedas es hermosa. Dinero que no controla ningún gobierno, no es controlado por ningún banco, no es controlado por ninguna empresa, es dinero libre, dinero del pueblo, dinero sin dueño. ¿Cómo termina la joda de las criptomonedas? En una especie de casino global, ¿no? Donde millones de personas apuestan plata plata que no tienen en realidad, ¿sí? Y en cosas encima que no entienden en qué las están invirtiendo.
y simplemente porque vieron un TikTok o un post de Instagram o un video de YouTube donde alguno, ¿no?, de estos inversores o criptoinversores les dan consejos. Entonces, de alguna manera, les doy un poco la bienvenida a la columna donde, de alguna manera, la utopía se encontró con la avaricia, ¿no? Y por supuesto, la avaricia ganó por goleada. Así que un poquitito la idea es esa, meternos, digamos, un poquitito en el mundo de las criptomonedas, ¿no? En contraposición al dinero digital estatal hipercontrolado de la columna anterior. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de entender, qué son las criptomonedas, es tratar de entender en qué momento nace la criptomoneda. Ajá. Porque no nacen en un garage de Silicon Valley por diversión, sino que la criptomoneda nace de la furia, ¿no? En el año 2008, en septiembre, el banco Lehman Brothers en Estados Unidos, un banco global, por supuesto, se desploma, ¿no? Y arrastra con él a medio sistema financiero mundial. Fue la famosa crisis de las hipotecas del 2008, ¿no? Esas hipotecas que los bancos, que Lehman Brothers y sus bancos asociados le daban a la gente, revienta, digamos, como una especie de bomba nuclear económica. En ese momento, en el 2008, millones de personas pierden sus casas, pierden sus ahorros, pierden su trabajo y la economía global medio se hunde, ¿no? Algunos que somos más añosos sabemos o vivimos un poco las consecuencias de ese cimbronazo financiero, cómo vivimos el efecto tequila, cómo vimos la crisis del petróleo en los años 80, ¿no? Es decir, hay momentos en que la economía global se hunde. Por supuesto, ¿quiénes fueron los responsables de esta crisis? Los banqueros, ¿no? ¿Y qué les pasó, ¿no?, a los banqueros que generaron esta crisis? Nada. El gobierno de Estados Unidos los rescata con 700.000 millones de dólares de la plata pública de Estados Unidos. Es decir, los mismos bancos que te dieron hipotecas basura, que mintieron sobre los riesgos, que apostaron guita con la plata de otros, fueron rescatados por el gobierno de Estados Unidos con la plata de aquellas personas a las que esos bancos habían arruinado, ¿no? Entonces, más allá de la crisis que generó, también generó una indignación enorme y, por supuesto, justificada. Entonces, en octubre, esto fue en septiembre del 2008. En octubre, el 31 de octubre de 2008, un mes y medio después más o menos de la caída de Lehman, y alguien, o algunos, no lo sabemos, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, publica un documento técnico de 9 páginas titulado Bitcoin, un sistema de dinero electrónico peer-to-peer. Peer-to-peer es una palabra o un concepto en inglés que significa par a par, ¿sí? Es decir, que no hay ningún intermediario, ¿sí? Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos nuestras cosas en Google o en WhatsApp, ¿no? Y básicamente WhatsApp es el intermediario de nuestros mensajes. Cuando algo es peer-to-peer, no hay servidores centrales que guarden nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, el concepto de Bitcoin, un sistema dinero electrónico peer-to-peer, significa que es entre vos y yo, claro, y nada más. ¿Sí? Hasta el día de hoy, nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto, ¿no? O sea, se hicieron pruebas para ver si potenciales candidatos, pero ninguno confirmó, ¿no? De hecho, Satoshi Nakamoto es el misterio fundacional más grande de la era digital,
¿no? Es el inventor de un sistema que hoy mueve billones de dólares, pero sigue siendo anónimo. Lo cual ser anónimo en esta época, después de 33 columnas, donde venimos viendo que estamos hipermarcados por todo, es un gran logro. Entonces, ¿qué proponía Nakamoto? Algo que era totalmente radical, que era un sistema de dinero que no necesita intermediarios, peer-to-peer, no necesita bancos, no necesita gobiernos, no necesita que confíes en nadie, sino que funciona simplemente con matemática y criptografía. De hecho, la criptografía es una rama específica de la matemática que implica esconder, críptico, ¿no? Es esconder mensajes, esconder cosas, ¿no? Para que nadie pueda descifrar su contenido. Entonces, vamos a tratar de explicarlo a prueba de tías. Dale. ¿No? Imaginemos, por ejemplo, un libro de cuentas gigante, ¿no? Ajá. Gigante, donde se anota cada transacción, ¿no? Pero este libro no tiene un banco, sino que este libro lo tienen miles o millones de computadoras al mismo tiempo, ¿no? Es como si ese libro de transacciones estuviese en mi compu, en la compu de la radio, en la compu del laburo, en tu compu personal, ¿sí? Sí. Es decir, lo tienen miles de computadoras al mismo tiempo, ¿no? Distribuidas por todo el mundo. Entonces no dependen del proveedor, no dependen del sistema operativo, no dependen de una sola institución, ¿no? Entonces, cada vez que alguien hace una transacción, ¿sí? Esa transacción se anota en ese libro y todas las computadoras verifican esa transacción y la anotan. Es decir, todo al mismo tiempo. ¿Ok? Es decir, es como que si tuviese millones de copias, ¿no? Entonces, si alguien, supongamos que yo tengo una copia de ese libro en mi computadora y se me ocurre alterar esa transacción diciendo, me transfirieron 100 pesos y yo quiero decir, no, en realidad me transfirieron 10.000, ¿sí? Entonces, si alguien intenta alterar esa anotación, todo el resto de las millones de computadoras lo detectan porque sus copias no coinciden, ¿sí? Entonces, no se puede hacer trampa, ¿no? Porque millones de computadoras y millones de personas tienen su propia copia. Ese libro, ¿sí? Que está distribuido entre millones de personas con muchísimas copias, se llama blockchain, ¿sí? Ajá. Esa tecnología, básicamente, que todos utilizamos, blockchain, es simplemente eso, una copia, o sea, millones de copias de lo mismo, resguardadas bajo distintas características, ninguna característica central. Entonces es simple. Che, yo vengo, te dije, vos me transferiste 100 y yo digo que en realidad me habías transferido 10.000, pero me llegaron 100, ¿no? ¿Cómo demostrás frente a millones de copias que lo que vos diciendo es verdad? Es decir, lógicamente no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, esa metodología de democratizar de alguna manera el control tiene ese nombre específico que es blockchain, ¿sí? Entonces, blockchain es la tecnología que sostiene a las criptomonedas, al Bitcoin, ¿no? Que vinieron después. Es decir, se sostienen por la confianza de millones de dispositivos y millones de personas, ¿ok? Sí. Es un concepto hiperpoderoso que tiene que ver con la seguridad, pero a la vez hiper simple, ¿no? Sí, es como cuando entrego copia, Claro. copia a tal lugar. Vos avisás a quién le das copia o en el mismo correo electrónico que pones copia o copia oculta, digo. Claro. Sí, en definitiva es eso, es decir, para verificación de otros y que nadie pueda alterar de alguna manera el contenido o lo que se llama el no repudio, que nadie me pueda decir que yo te escribí otra cosa. Claro.
¿ok? Ujú. Entonces, ese librito se llama Blockchain, ¿no? Esto pasó, este paper sale el 31 de octubre de 2008. El 3 de enero de 2009, Nakamoto minó, digamos, el primer bloque de Bitcoin, ¿sí? Es decir, el bloque Génesis, ¿no? Y dejó un mensajito escondido, ¿sí? Que es como una especie de una línea del diario, un mensajito escondido que era una línea del diario Times que decía el canciller el canciller o el ministro de Hacienda al borde de un segundo rescate de los bancos. Ujú. ¿Sí? Es decir, el primer bloquecito de criptomoneda de Bitcoin dejó ese mensajito, ¿no? Replicado, digamos, en millones de instituciones. Digamos, eso no era un dato técnico, ¿no? Sino que era una especie de manifiesto político donde Nakamoto lo que estaba diciendo es eh, que el sistema financiero falló, ¿no? Porque los bancos nos traicionaron, porque los bancos rescataron a los bancos con nuestra propia plata y que nosotros teníamos alguna alternativa, ¿sí? Y esa alternativa iba a ser la criptomoneda, es decir, que no haya ningún banco que las esté respaldando, ningún banco que se las pueda quedar. Nosotros tenemos experiencia en la Argentina con respecto a el secuestro de nuestro dinero. Sí. Corralito, cepo cambiario, Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así nace el Bitcoin, digamos, como un sistema, digamos, de inversión que estaba respaldado por la confianza de millones de personas que no podían, de alguna manera, o que no permitían que alguien dijera que no tenías $10.000. Sí, porque si esas transacciones se iban registrando, Claro. no hay forma de que repudien, digamos, o que rechacen lo que la transacción postula, ¿no? Entonces, en los primeros años, por supuesto, el Bitcoin, donde nadie lo conocía, nadie sabía cómo acceder, no confiaban, etcétera, valía nada, valía centavos, ¿no? Entonces, hubo un caso de un 2010, por ejemplo, un programador pagó, digamos, 2 pizzas con 10.000 bitcoins, ¿no? Hoy, esos 10.000 bitcoins valdrían cientos de millones de dólares. Es decir, al Sí. chabón, ese programador, ahora las pizzas son las más caras de la historia. Claro, claro. Entonces, después del Bitcoin, que fue el primero, vinieron miles de criptomonedas. Ethereum es una, ¿no?, que agrega lo que se llaman contratos inteligentes. ¿Qué es un contrato inteligente? Son programitas que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones. Es decir, un contrato es un manifiesto de condiciones. Uno cuando realiza alguna actividad, por ejemplo, alquiler, vas a ver el contrato para ver cuáles son las condiciones. Te lo alquilé de tal fecha a tal fecha, estas son las cosas que estaban incluidas en el alquiler, nos tenés que pagar tanto, vamos a indexar tanto, es decir, eso es un contrato. Hay lo que se llaman contratos inteligentes, que en vez de ser contratos en un papel, son contratos en un algoritmo que se chequean permanentemente en línea. Es decir, es como si yo tuviese el contrato de alquiler en un algoritmo y cuando yo te transfiero, supongamos que el contrato dice, por mes me vas a transferir 1.000.000 de pesos. Si yo te transfiero 998.000 pesos, ya el contrato te va a decir, no podés transferir 998.000 pesos, tenés que transferir 1.000.000. Entonces, Claro. esos son los contratos inteligentes, ¿no? Entonces, los Ethereum lo que agrega, que es una criptomoneda, agrega estos programas inteligentes, estos contratos inteligentes, ¿no?, que te permiten de alguna manera hacer las verificaciones en tiempo real y ver cuáles son las condiciones en las que vos hiciste la inversión o compraste esa criptomoneda. Después hay criptomonedas orientadas a bancos como Ripple, hay criptomonedas
que son rápidas, como Litecoin. ¿Qué significa que una criptomoneda sea rápida? ¿No? Es decir, la criptomoneda, cuando vos la comprás o cuando vos haces una transferencia, por ejemplo, si yo te quisiera transferir criptomoneda a vos, Juli, o a Juan, Sí. la transferencia no sería inmediata como pasa, por ejemplo, con el banco. Vos te transferís del BPN al Banco de Galicia y en cuanto terminaste de transferir, la guita está disponible en tu otra cuenta. Sí. En la transferencia de criptomonedas puede llegar a tardar. ¿Por qué? Porque esa transferencia tiene que ser copiada en esos millones De, ¿sí? sí, de de copias, registros sí. distribuidos por todo el mundo. Entonces, viste, uno está medio como cortando clavos. Bueno, me la transferiste y puede tardar un día, puede tardar 2, puede tardar 15 minutos. Entonces hay criptomonedas como por ejemplo Litecoin, que está basada en que la transferencia se haga más rápida, porque estamos acostumbrados a las transferencias inmediatas, ¿no? Sí. Entonces, después aparece una que se llama Dogecoin, ¿no? Que empieza como un chiste, que se llaman las monedas meme, las criptomonedas meme, que era una cara de un perro, que terminó al final valiendo millones de dólares porque Elon Musk tuiteó sobre ella. Y nosotros tenemos ejemplos en la Argentina de las meme coins, una que se llama Libra. Claro. ¿Sí? Claro. Que la justificación era una moneda meme, no era para que la compren. Claro, sí, sí, ¿Sí? sí, sí, recuerdo. Guiño, guiño, ¿no? Y, por supuesto, vinieron las estafas. Ujú. Luna, esta que mi amigo estaba tan desesperado por comprar y tan excitado, o otra como Terra, ¿no? Se presentaban como lo que se llama una stablecoin algorítmica. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre una criptomoneda y una stablecoin, o una moneda o una Estable. cripto estable? Son criptos específicamente diseñadas para valer siempre $1. Como la convertibilidad, ¿se acuerdan? Sí. La época de Cavallo y Ujú. Bedeb. Sí. Que un peso vale $1. Y había que hacer todas las cosas y todos los respaldos para que eso se mantuviera. Bueno, dentro del mundo cripto podemos tener monedas que suben y bajan de acuerdo, como si fuese una acción de una bolsa, ¿sí? Que tenés más demanda, entonces va a subir. La gente la empieza a vender, entonces baja. Son las reglas del mercado. Pero nosotros, y la verdad que yo si puse $10.000, no me gustaría que mis $10.000 después valgan 1.000. Sí me gustaría que mis $10.000 después valgan 100.000. Claro. Pero es como el juego de la ruleta. Entonces se generan lo que se llaman las stablecoins, que son criptos específicamente diseñadas para que siempre una unidad valga $1. Esto mediante, por supuesto, mecanismos matemáticos, ¿no? Y en Luna y en Terra el mecanismo falló, ¿no? Y 40.000 millones de dólares se evaporaron en 3 días, ¿no? Mamá. FTX, que fue la segunda plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, colapsa en noviembre de 2022 cuando se descubre que su fundador, Sam Bankman-Fried, había estado usando los depósitos de los clientes para apostar. Entonces, miles de millones de dólares de clientes desaparecieron, ¿no? Y Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión. Sí. Eso lo pueden ir a buscar, ¿no? Y entre medio de miles de esquemas piramidales disfrazados de criptomonedas, de tokens, de oportunidades de inversión que prometían rendimiento del 20, del 50, del 100% mensual, hubo gente que puso los ahorros de toda su vida porque alguien en un grupo de WhatsApp le dijo, es el futuro, ¿no? Entonces, esa utopía del dinero libre por el que surge las criptomonedas terminó pareciéndose más a aquellas cosas que decían combatir, ¿no? Un sistema financiero donde unos pocos ganan fortunas y muchos pierden todo. Sí.
¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese es el turbulento nacimiento de lo que son las criptomonedas en rechazo, digamos, a los vaivenes de los sistemas financieros, pero que terminan convirtiéndose, si uno no sabe, por supuesto, en un casino, ¿no? Y en los Claro. casinos, que es como dijimos anteriormente, ¿qué es lo que te gana? La avaricia. Ujú. Y siempre volvés a apostar pensando en que vas a duplicar, ¿no? Sí, o que Un vas a caso es el recuperar mío. lo que perdiste. Un caso es el mío que yo soy muy, muy medido. Hace muchos, muchos, muchos años, cuando fui a Mar del Plata, fui a un congreso por 3 días. Y no tenía ganas de volverme. Entonces iba al casino, jugaba, me parece que eran 3 pesos o 4, hasta que ganaba 27, que era lo que me permitía pasar el día. Y así tuve como 2 semanas. Hasta que un día no gané más y me tuve que volver. Bien. Entonces, el sistema de apuestas básicamente te suele ganar la avaricia, ¿no? Así que esta, digamos, la historia, la parte histórica de las criptomonedas, en este caso es cortita, porque no podemos remontarnos al paleolítico como todas las otras tecnologías con las que estuvimos lidiando en estas 33 columnas. Sí. Entonces, pasamos, digamos, ahora a la cuestión filosófica, ¿no? Porque el debate sobre las criptomonedas no es técnico ni es financiero, en general es filosófico. Y la pregunta de fondo, que es lo que hace la filosofía, que es preguntarse, ¿no? Es una que la humanidad se viene haciendo hace miles de años, y es en quién se puede confiar, Claro. ¿no? Entonces, la guita, el dinero, siempre fue un acto de fe. ¿Por qué? Porque desde que los chinos inventaron el papel moneda, ¿sí? Un billete de 10.000, de 20.000 pesos, es un papel pintado. O sea, no tiene valor intrínseco como un lingotito de oro. Claro. ¿Por qué Ujú. vale el dinero? Porque confiamos en que el Estado que lo emite, el Estado argentino, va a respaldar ese valor, ¿no? Entonces, si nosotros mañana dejamos de confiar en que el billete de 20.000 pesos va a valer 20.000 pesos, como sabemos que pasa constantemente en este país, el billete no vale nada. No, y te Y vas a uno el más estable, dinero claro. es confianza materializada. Ujú. Y nosotros los argentinos, si tendremos experiencia en no confiar en nuestra moneda, Sí, ¿no? Por eso compramos dólares, claro. porque sistemáticamente hace 60 años ese papel pintado, justamente sabemos que tarde o temprano va a ser papel pintado, que no nos va a servir ni para empapelar las paredes. Nosotros tenemos en la época de las hiperinflaciones, ¿no? 2009, 2001, ibas con carretillas a comprar cosas, porque, y además era salir a gastar, porque el dinero se licuaba en nuestras manos de un día para el otro, Sí. ¿no? Esto se lo comentamos a los más jóvenes, ¿no? Que no tienen mucha idea de lo que nosotros pasamos y de lo que y cómo entendemos el valor del dinero hoy en día, ¿no? Eh, entonces, bueno, digo, trato de hacer estas cuestiones de links con lo que sucede en nuestra querida Argentina. Entonces, el papel pintado es confianza en que su valor va a mantenerse. Sin embargo, la cripto dice, no necesitas confiar en nadie, confía en la matemática, confía en el código, confía en el protocolo, ¿no? Esto suena como el liberador, ¿no? Porque bueno, ahora no tengo que confiar en nadie, no tengo que confiar en que el banco me los va a devolver, en que el billete de 20.000 pesos, lo que yo compre hoy, lo voy a poder comprar mañana, ¿sí? Pero esto que parece ser liberador tiene una trampa filosófica, por supuesto.
Entonces recurrimos a Thomas Hobbes en el siglo XVII, escribe lo que se llama el estado de la naturaleza. ¿Qué es el estado de la naturaleza? Es una situación, ¿no?, donde no hay una autoridad central, donde no hay ley, donde no hay institución, justamente como la naturaleza. La naturaleza no tiene una autoridad central, ¿no? No hay instituciones dentro de la naturaleza. Entonces, en la naturaleza cada uno se defiende solo, ¿no? Entonces, Hobbes decía que eso era inviable. O sea, y escribe, ¿no?, que la vida del hombre solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta, ¿no? Y es por ese estado de naturaleza, ¿no?, que hace que nos tengamos que defender solo, se inventa, en parte, el Estado. Claro. Porque si uno se pone, es re interesante saber la historia de cómo nace el Estado. Uno dice, los estados, el derecho, los derechos, que son cosas que nosotros hoy conocemos. Si nosotros nos ponemos a pensar por qué nace el Estado y por qué tenemos derechos, wow. Sería interesante charlar una vez de ese tema. Voy a ver cómo lo linkeo con las tecnologías, para que no se convierta en una clase de historia. ¿No? Entonces, cuando inventamos el Estado, lo que hacemos en realidad es entregar parte de nuestra libertad a cambio de protección y de orden, ¿no? Porque el estado de la naturaleza de Thomas Hobbes nos obligaba a la supervivencia del más apto. Entonces, creamos el Estado, lo inventamos para decirle, toma, acá tengo parte de mi libertad, pero a cambio protegeme y ordename un poco las cosas. ¿Sí? Interesantísimo esa visión. Uh-huh. Entonces, las criptomonedas son, en cierto sentido, un intento de volver a ese estado de naturaleza financiero. Es decir, no hay una autoridad central, no hay un banco central, no hay una reserva federal, no hay reguladores, no hay redes de seguridad. Es decir, cada uno es responsable de su propia plata. Entonces, si a vos te roban las claves, perdiste todo. Sí. Si la plataforma de cripto quiebra, perdiste todo. Si te estafaron, no tenés a quién reclamar. No hay un banco central que te cubra. Si el Banco de Galicia se funde, tenés cierta garantía de que tus depósitos en parte van a volverte porque hay respaldo de ese banco central, ¿sí? Entonces, no hay seguros de depósitos, no hay ventanillas de reclamo. Entonces, la libertad total viene con la desprotección total. Y esa frase es la frase insignia de los libertarios. Claro. La libertad total viene con la desprotección total. Claro. ¿No? Báncatela. El libertario es volver al estado de naturaleza que proponía Thomas Hobbes en el siglo XVII. Báncatela. Nadie tiene por qué hacerse cargo de si sos pobre, si sos limitado, si sos discapacitado. Pero eso del siglo XVII surge en el nacimiento del Estado. Claro. ¿No? Al que le damos un poquito de nuestra libertad a cambio de protección y de orden. Ayer hablábamos de Hobbes en relación a las tierras, digamos. Claro. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, digamos, eso, libertad total, viene con desprotección total, suena muy bien cuando estás ganando. Pero cuando estás perdiendo, ¿a quién le reclamo? Me comieron todas las fichas en el casino. ¿A quién le va a ir a reclamar? Si nadie te obligó, fuiste Claro. libre de hacerlo, claro. Claro. Entonces, si hice saltar la banca, wow, el casino es lo más. Si me fundí, no, aquí no le podés reclamar a nadie. Entonces, esa libertad total
es fantástica cuando tenés todos los recursos, pero cuando no tenés ningún recurso, y la verdad que la libertad total no es absolutamente nada interesante. Vamos a... un filósofo esloveno, Slavoj Žižek, hizo una observación muy ácida sobre el tema de las criptomonedas. Dijo que la ideología libertaria de la cripto, que es no confío en el Estado, no confío en los bancos, solo confío en el código de la criptomoneda, él dice que esa ideología termina reproduciendo exactamente las desigualdades que la criptomoneda dice combatir. ¿Por qué? Porque en un sistema sin regulación, ¿gana quién? El que tiene más información, el que tiene más tecnología y el que tiene más guita. Es decir, con las cripto, ¿quiénes ganan? Los mismos de siempre. Claro. Los que ganan guita regulada igual. Entonces, lo importante es entender que las criptomonedas no democratizó la riqueza, sino que la concentró de manera nueva. ¿Qué pasó con Libra? Los que tenían información, los que tenían tecnología y los que pusieron más guita, después se quedaron con todo. Claro. Y los que apostaron, los 2 mangos de ahorro que tenían, se cagaron como en la crisis del 2008 del Lehman Brothers. Es exactamente lo mismo. Digo, como para comprender qué es lo que pasó con ese tema que aparentemente es inocuo, ¿no? Entonces, el tema de bitcoins sigue siendo una distribución de riqueza igual de desigual que el dólar, igual que el sistema bancario tradicional, igual de la que cualquier moneda, ¿no?, que la cripto prometía reemplazar. Entonces, esa utopía anarquista, no queremos regulaciones, no queremos que nos dicten cuánto vale nuestra plata o que nuestra plata se devalúe, ¿en qué termina? En una plutocracia digital, ¿sí? El gobierno de los ricos, ¿no? Entonces, algo que dijo Jürgen Habermas, que ya al cual nos referimos en columnas anteriores, ¿sí? Se aplica acá con una precisión súper incómoda, porque él dice que la confianza en las instituciones es imperfecta, pero es necesaria. No porque las instituciones sean buenas por naturaleza, sino porque las instituciones son el único mecanismo que tenemos para resolver conflictos colectivamente. Sin instituciones no hay reclamo posible, sin instituciones no hay derechos y sin instituciones no hay recursos, ¿no? Cuando le decimos al sistema financiero, no confío en vos, estoy haciendo una crítica legítima. Cuando yo digo, no meto mis dólares en el banco ni en pedo, es una crítica legítima por lo que sabemos que nos pasó. Cuando en cambio le decimos al sistema financiero, no te necesito, estamos haciendo una apuesta peligrosa. Porque el día que algo sale mal, y siempre sale mal, necesitamos que alguien nos responda. Y en el mundo cripto, nadie responde. ¿Sí? Sí. Entonces, una cosa es hacer la crítica al sistema financiero, a la institución financiera, y otra cosa es decirle, no te necesito, yo me meto en cripto. Y es una apuesta. Yo cobré en cripto un montón de tiempo y tenía el culo la cola entre las patas constantemente. Cuando recibí, ¿cuánto vale? La transfiero, llegó, y si no llegó, tengo que volver a hacer la transferencia porque nadie me va a reclamar, y esos minutos en que vos recibías el chequeo de blockchain que la transferencia llegó, uno transpiraba, ¿no es cierto? Sí, entonces sí, no sí, deja sí. de ser una apuesta. Entonces mi amigo, conocido, Carlos, perdió guita con Luna. ¿A quién le reclama? ¿Al código? ¿Al protocolo? ¿A Satoshi Nakamoto? Que nadie sabe quién es. Entonces,
Lo que tenemos que tener en cuenta es que las instituciones son necesarias y que la desconfianza en las instituciones es sana. Y eliminar las instituciones es suicidio. Y lo que se está dejando traslucir en esta Argentina es que lo que se quiere minar son las instituciones. Y eso es suicidio. Sí, sí, tal cual. Al año que viene, ¿vio? Bien. Entonces, vamos a la parte psicológica. Entonces, si la cripto es tan riesgosa, ¿por qué millones ponen la guita ahí? Y la respuesta no es financiera, sino que es psicológica. La primera causa, el FOMO, el miedo, el fear of missing out, que ya hablamos con esto varias veces en las columnas anteriores. El miedo a quedarte afuera. Tu vecino compró y duplicó. Tu compañero compró y triplicó. En todos lados hay historias de gente que se hizo millonaria. Y nosotros mirando para afuera, ¿no? El cerebro procesa esto como una amenaza social. Todos están ganando menos yo. La presión de la manada empuja más que cualquier análisis racional. El problema es que ¿quiénes son las manadas? ¿Cuántos de nosotros tuvimos personas cercanas que ganaron, que duplicaron, que triplicaron? Y yo ninguna. ¿Cuál es la manada? Todo lo que los algoritmos me ponen en TikTok, en Instagram, en Twitter, ¿no? Que son campañas hiperdirigidas ¿para qué? Para que vos inviertas. Sí, ¿Se entiende? sí. Después vamos a hablar, o en otra columna, vamos a hablar de unas campañas nuevas que estoy viendo que son bastante jodidas, pero lo vamos a dejar para en una columna que sigue. Entonces, un científico, Kahneman, neurocientífico, ¿no? Demostró que el dolor de perder es psicológicamente el doble de intenso que el placer de ganar. Eso es re interesante. Sí. Por no perder me arriesgo, ¿no? Pero hay algo que es un miedo aún más potente que el miedo a perder. Es el miedo a no haber ganado. Esa fantasía de si hubiese comprado Bitcoin del 2012, hoy sería millonario. Esa forma de pensar es más poderosa que cualquier análisis de riesgo, porque no estamos evaluando posibilidades, sino que estamos imaginando una vida alternativa en la que sos rico. Y esa fantasía es adictiva. Y esa fantasía se puede extrapolar a cualquier ámbito de nuestra vida. Si me hubiese casado, si no me hubiese casado, si hubiese comprado esa casa, si no hubiese comprado esa casa. ¿Sí? Esa idea de un universo paralelo de lo que hubiese sido es torturante. Entonces, uno psicológicamente lo que dice es, bueno, para que no me pase, ¿sí? Voy a comprar la casa, voy a vender la casa, voy a comprar cripto, ¿no? Por las dudas, ¿no? Que dentro de 10 años esos 10 centavos se conviertan en $100.000 como pasó con Bitcoin. El segundo efecto psicológico es el efecto que ya conocemos, el Dunning-Kruger, que se aplica a las finanzas. ¿Cuál es el efecto Dunning-Kruger? Es la idea del impostor. ¿Qué significa eso? Las personas con menos conocimiento sobre un tema tienden a sobreestimar su comprensión sobre el tema, ¿no? Entonces aparecen aquellos tarambanas que porque leyeron 2 hilos de Twitter sobre blockchain se sienten expertos, ¿no? Esos que miraron 3 videos en YouTube sobre trading de criptomonedas creen que entienden el mercado de las cripto. Entonces, esa jerga técnica del hash rate, del proof of stake, del tokenomics, del DeFi, ¿sí? Que porque vos conozcas esas palabras, te genera una ilusión de sofisticación que confunde el vocabulario con conocimiento. Y se acuerdan que nosotros hablamos de las neurociencias, de que una de las cosas que permiten la estafa es la sensación de autoridad. Claro. Aquel tarambana que dice 2 pavadas, que parecen ser que está sabiendo y yo que no tengo ni idea, lo sigo como si me estuviesen tirando
de las narices. Entonces, mi conocido Carlos me explicó sobre Luna 20 minutos. Usó palabras que yo no entendía y que él tampoco entendía, pero las decía con tanta confianza, ¿sí?, que parecía que sí las entendía. Entonces, mucho cuidado con estas personas, ¿no?, que tienen el síndrome de Dunning-Kruger, ¿no? Aprendamos a leer quienes realmente saben de quienes utilizan solo palabras bonitas, ¿no? El tercer efecto psicológico es lo que llamamos la narrativa rebelde, ¿sí? Las criptomonedas se venden con una historia poderosísima. Vos contra el sistema. Los bancos te roban, el gobierno te roba, la inflación te roba. Entonces la cripto es tu escape, ¿no? Es la misma alternativa y es la misma narrativa que todas las revoluciones. Hay un enemigo claro, el sistema financiero, el Estado, una promesa de liberación y un llamado a la acción. Allons, enfants de la patrie. Claro. La marsellesa, vamos, soldados de la patria, que es la Revolución Francesa, un llamado a la acción en contra de la nobleza que oprimía, digamos, al pueblo. Entonces, la narrativa del rebelde, funciona emocionalmente, aunque no funcione financieramente. ¿Sí? El cuarto efecto psicológico es ese casino disfrazado de inversión, ¿no? ¿Qué es? Es eso, ¿no? Y que justamente fue lo que nuestro presidente, cuando le dicen usted estafó, él dijo, usó la metáfora del casino. Las criptomonedas son un casino. Si querés apostar, y si no, nadie te obligó, ¿no? Sí. Entonces, esto lo prueba un estudio de la Universidad de Yale que comprueba, que demuestra que el comportamiento de los inversores, los minoristas, nosotros en criptomonedas, se parece más al de los jugadores del casino que al de los inversores tradicionales, ¿sí? Psicológicamente se generan las mismas señales neuronales, la misma adicción al riesgo, ¿sí?, la misma búsqueda de la mano que me haga ganar. Entonces, esas plataformas de trading que nos bombardean todos los días en TikTok, ¿no?, que son esas, invertí y un robot va a comprar y va a vender, ¿no? Es decir, son lo mismo que una máquina tragamoneda. Gráficos que suben y bajan en tiempo real, colores verdes, rojos, notificaciones que dice tu cripto subió un 5% y ¡puf! Esas, ¿cómo se llaman? El confeti, ¿no?, digital que aparece cuando compras. Es decir, no son plataformas de inversión, son casinos con un disfraz de inversión, ¿no? Y hay un quinto factor que es específico de Argentina y en general de Latinoamérica, que es la experiencia con las monedas propias. En un país donde la inflación te morfa los ahorros, donde el peso pierde valor día por día, donde ya vivimos corralitos, corralones, especificaciones y cepos, la promesa de un dinero que ningún gobierno te puede tocar es irresistible, ¿no? Entonces, la cripto le habla o nos habla a los argentinos en nuestro propio idioma, un idioma que implica la desconfianza en el peso, ¿no? El problema es que la desconfianza en el peso es racional, ¿no? Porque tenemos experiencia, ¿sí? Entonces, ahí están las justificaciones psicológicas. Entonces vamos a ir a cómo no ser Carlos, al kit de herramientas. ¿Sí? Sí, está bien. Entonces, primer elemento, si no lo entendés, no lo compres. ¿Sí? Sí. Warren Buffett, que algo sabe de plata, dice que nunca invierte en algo que no pueda explicar en una frase simple. Es decir, si no podemos explicar cómo funciona lo que estamos comprando, qué lo respalda y por qué vale lo que vale, no lo compramos. Está subiendo, no es una explicación, es una descripción, es una foto de un momento, ¿no? Y los momentos cambian, las fotos cambian. Si ven una foto mía de hace 5 años, no soy la misma persona, es más, ocupo el doble en la foto. ¿Sí? Entonces, nadie puede decir que ese Marcelo Claro. no es el mismo que ahora, pero
la foto cambió. Segundo kit, nunca pongamos la plata, ¿sí?, que no podamos perder. ¿Qué significa eso? Si te vas a meter en cripto, hagámoslo con guita, que si mañana desaparece, nuestra vida no cambia. Es decir, no pongamos en cripto los ahorros del alquiler, no pongamos el cripto el fondo de emergencia, no pongamos la plata de la comida de los pibes. Tratalo o tratemos a las criptos como lo que verdaderamente es una apuesta. Y uno, si va al casino, a menos que seas un ludópata, ¿no? Si vas al casino, ¿con qué plata vas? Con la plata que podés perder. Claro. No, si perdés y te arruinas la vida, no era una inversión, era una adicción, Sí. ¿no? Tercer elemento, desconfía del que te apura. Eso ya lo hemos visto. Comprá ahora que mañana sube. Desconfía. Esta es la oportunidad de tu vida. Desconfía. Si alguien nos garantiza rendimiento, desconfía, porque no me podés garantizar rendimiento, porque no existe ganancia garantizada en bitcoins y en criptomoneda. Es decir, la urgencia siempre es ese efecto psicológico del estafador, ¿no? Ya vimos en la columna de ingeniería social, ¿no?, el FOMO, el Fear of Missing Out, que es el anzuelo, ¿no? ¿Y cómo nos defendíamos? 5 segundos. Pensá, esa es nuestra defensa, ¿no? Cuarto elemento, distinguir la tecnología de la especulación. La blockchain como tecnología tiene aplicaciones genuinas y muy valiosas. Trazabilidad en alimentos, contratos inteligentes, registros inmutables, identidad digital, ¿sí? Blockchain es una cosa. Comprar un token, una cripto con la cara de un perro, porque Elon Musk tuiteó un meme, es otra cosa completamente distinta. No confundamos tecnología con dinero. La tecnología puede ser revolucionaria, pero la moneda, a partir de esa tecnología, puede ser humo. Y el quinto elemento es recordar quién gana siempre. En un casino, el que siempre gana es la casa, es el casino. En el mundo cripto, los que siempre ganan son las plataformas de intercambio, que te cobran una comisión por cada operación, suba o baje, ¿sí? Y los que entraron primero, los que compraron barato y venden caro, mientras los últimos en llegar siempre quedan con el precio inflado. Entonces, si estás entrando porque ya subió mucho, probablemente seas el último en llegar, ¿no? Y el último en llegar es el que paga las ganancias de los que llegaron antes. Es decir, no deja de ser un esquema Ponzi piramidal. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y para terminar, el lado positivo, es decir, cuando la cripto libera, porque más allá de la especulación, las criptomonedas también resolvieron problemas reales de personas reales. Sí. Ejemplo, en Venezuela, durante la hiperinflación, millones de personas convirtieron sus bolívares a Bitcoin para que sus ahorros no se evaporaran con la inflación. Sí. No lo hicieron por especular, sino que lo invirtieron por sobrevivir, porque de hecho, cuando sabes que tu moneda mañana va a valer la mitad o menos, y la verdad que apostar al Bitcoin o a una criptomoneda es una chance. Mañana la inflación me comió la mitad de lo que tengo. Voy a comprar la mitad de lo que puedo comprar hoy. Bueno, la meto en Bitcoin. Al menos tengo una chance, ¿no? Entonces, para Venezuela fue un bote salvavidas. Para trabajadores que se llaman nómadas digitales, para trabajadores migrantes que se van a otros países porque en sus países están cagados de asco, como marroquíes pasando en miles a Ceuta para poder entrar a la comunidad económica europea, ¿no? Que se van a tratar de quedar y poder, trabajando en España o en Europa, mandarle guita a sus familiares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo le mandamos guita a nuestros familiares? Si soy un trabajador migrante, que no tengo acceso a bancos, que no tengo acceso a billeteras, nos metemos en criptomoneda. Claro. ¿Por qué? Porque además las criptos eliminan a los intermediarios que te cobran comisiones abusivas.
¿no? Si vamos, por ejemplo, a Western Union, que es esta empresa que nos permite transferir dinero, te cobra hasta un 10% por mandar plata a Centroamérica, ¿no? Mientras que una transferencia cripto te cuesta centavos. Entonces, para alguien que gana $500 y manda 300 a su familia, la diferencia entre $5 y 30 centavos es mucho, ¿no? En países, por ejemplo, con controles de capital, como la Argentina durante los cepos cambiarios, ¿no? Las criptos fueron el único mecanismo que teníamos, ¿sí? Los pequeños empresarios para pagar a un proveedor en el exterior. ¿Por qué? Porque el sistema oficial no te dejaba transferir al exterior, ¿sí? Los que necesitaban hacer importaciones o lo que fuesen, utilizaron las cripto para poder pagarles, porque acá no te dejaban comprar más de $200, ¿no? Sí. Entonces, la tecnología blockchain también, separada de la especulación, también tiene aplicaciones que son realmente transformadoras, ¿sí? Porque es lo que les comentaba, con blockchain podemos, por ejemplo, rastrear un alimento desde que salió del campo hasta que llegó a la góndola, ¿no? Los registros de propiedad, ¿sí? Donde tenemos países o áreas donde los registros de tierra son medio corruptos, como los terratenientes que de repente se apropiaron de tierras de los pueblos originarios y que como no hay escritura, ¿no? Sí. Entonces, sistemas de voto electrónicos verificables, identidades digitales que no dependan de un gobierno o de una empresa. Entonces, como siempre, el problema no es la tecnología, sino que la tecnología se convierte en una excusa para el casino más grande del mundo. Y en el casino, como siempre, pierden los que menos saben y los que menos tienen. Entonces, las cripto como herramienta de libertad financiera es real. La cripto como inversión segura es un cuento, ¿no? Y la diferencia entre las dos es la diferencia entre un bote salvavidas y una ficha del casino. Se parecen en que ambos son redondos, pero no se parecen en nada más. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, nada. La tecnología es brillante, la idea detrás es necesaria. La pregunta de si puede existir dinero que no dependa de ningún gobierno sigue siendo válida y urgente, sobre todo en un país como el nuestro, donde la historia nos enseñó a desconfiar de la moneda propia, ¿sí? Pero la respuesta a eso no puede ser confía en un código que no entendés en vez de confiar en un Estado que te falló, ¿sí? Porque cambiar una confianza ciega por otra confianza ciega no es libertad, es cambiar de cárcel. Claro. ¿No? Así que bueno, eso es un poco todo sobre el tema del mundo de las criptomonedas, así que tengamos cuidado. Está bien, está bárbaro, buenísimo, buenísimo resumen. Había unos mensajes, dice... La libertad total es la desprotección total. ¡Fua! Tremendo, dice Geno, gran resumen. Necesito que Marce me recomiende material de lectura, parte 1000. Dice, no sé, Geno. Pero si ya con todo lo que dije en la columna que lea, se deje joder. Marce, bueno, te mandamos un súper abrazo y bueno, después de las 12 te mando un mensaje, obvio. Ah, bueno. Para despertar. No sé si voy a estar despierto. Ah, no importa. No, seguro que sí, hoy voy a aguantar. Bueno, buenísimo. Bueno, súper abrazo. Súper abrazo, chau, chau.